Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Hebreos 12:15. Romper la comunión y dañar las relaciones interpersonales es también el asunto de la serpiente. En Edén, después de la transgresión, la pareja se separó rompiendo la relación armónica que los unía. Ya no hubo esa reflexión emocional del varón que lo llevó a decir: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora más bien dijo: la mujer que me diste, acusando y condenando en lugar de cuidar y proteger. Bienvenidos a las buenas noticias. Estamos en la serie La estrategia de la serpiente y hemos entendido que el enemigo usa de nuestra mente para inducir nuestro comportamiento al cumplimiento de su propósito, que es separarnos del gobierno de Dios. El mundo entero está bajo su influencia y su interés es mantener el gobierno, causando divisiones entre las almas que son su objetivo primordial. Gracias por escuchar. Como siempre digo, este es el primer paso para entender. Siempre que publico este podcast, oro a Dios para que sea escuchado por mucha gente y que penetre en el centro del entendimiento de quien escucha, para que conquiste su corazón con la verdad y así establezca los principios que transforman vidas, un corazón a la vez. Jesucristo dijo: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. En realidad, el Señor está diciendo que quienes obedecen a la influencia del diablo son sus hijos, y su carácter es de asesino, aborrecedor de la verdad y mentiroso. Al usar el término asesino, en griego antropoktonos, matador de hombres, su contexto va más allá de quitar la vida, extendiéndose al odio, a la repulsión y al maltrato. Todo aquel que odia a su hermano, escribió el apóstol Juan, en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Primera de Juan 3:15. Por lo mismo, no puede mantenerse en la verdad. La palabra griega histemi se traduce estar en pie o de pie. Lo que el maestro quiso decir es que no puede mantenerse frente a la verdad. Esta lo exaspera, lo confronta y lo aturde. Es que la verdad duele, suelen decir en mi tierra, y es por eso, porque la serpiente no puede estar de pie frente a la verdad. Porque cuando la influencia de la serpiente está arraigada, la confianza y la comunicación entre las personas se ve totalmente afectada. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, mostrando cómo los conflictos humanos tienen raíces espirituales. Es que el cuerpo solo es la carcasa del vehículo en donde nos movemos. El alma, que somos cada uno de nosotros, es el conductor de ese coche, pero el espíritu es la energía que lo impulsa. Una raíz de amargura es el veneno que Satanás coloca en nuestro espíritu para que produzca frutos amargos que amargan la vida propia y la vida de los que nos rodean. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo, escribió el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, verso 13. En cuanto a esto, es la habilidad del enemigo mantener las relaciones interpersonales afectadas. Hay familias o grupos humanos donde se vive como pisando huevos, un medio mal movimiento, y la armonía se rompe. Y esto es obra del bien trazado plan satánico. Las huestes de maldad de quienes ya hablamos en estas buenas noticias son los espíritus inmundos encomendados para detectar las fisuras en las relaciones y así lograr generar la discordia, que bien alimentada por el fuego de la boca, las actitudes y las acciones terminan por romper la comunión y propagar la amargura. Me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre,
le escribió el tío en una de sus cartas a su sobrino. Pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo, en este caso Dios, debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cambios cada vez más en la parte de la conducta del paciente, que se rige por sus nuevos criterios cristianos, y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su sobrino, muestra cómo el diablo manipula pequeñas actitudes cotidianas, resentimiento, orgullo, malinterpretaciones para destruir relaciones. Él subraya que el diablo prefiere la sutileza, sembrar sospechas y malentendidos, más que ataques directos. Satanás ha diseñado algunos puntos que, puestos en práctica, alcanzan el resultado que pretende, y es mantener el gobierno de las almas, rompiendo las relaciones. Construir en esa casa, es el consejo del tío, una costumbre sólida, establecida y consistente en que se fastidien mutuamente pinchándose todos los días. Yo no dejo mi asombro al leer autores como Lewis, que recibieron la revelación clara de cómo es la verdadera guerra espiritual. Muchos cristianos han creído que deben andar por la vida expulsando demonios de otros, pero con el diablo adentro. Estas revelaciones no son exclusivas. El apóstol Pablo en sus cartas insiste que el diablo siembra discordia y engaño. Efesios, Corintios, Gálatas tienen versos que advierten sobre el comportamiento de ciertas personas que, movidas por esta estrategia, logran dividir o engañar a quienes por ingenuidad les creen. Como punto de partida estratégico, Satanás ha invertido mucho tiempo en lograr la individualidad, mantener la atención de las personas en sí mismos, en su necesidad y deseo, en sus gustos y sus caprichos. En Génesis 3, la serpiente convence a Eva, apelando al deseo de ser como Dios, despertando orgullo y búsqueda de satisfacción propia. Su estrategia, sembrar el ego y la autonomía contra la dependencia de Dios. Por eso el apóstol Juan nos advierte en su primera carta, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. Aquí se resume la triple estrategia: placer, codicia y orgullo, que no provienen de Dios, pero irónicamente es lo que la gente busca cuando se acerca a Él mediante la religión. Buscan placer, riquezas y reconocimiento. Así el diablo dirige la búsqueda de satisfacción propia como estilo de vida. Pablo, en su carta a los Romanos, describe la condición humana antes de Cristo. Él dice que en otro tiempo vivíamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2, del 1 al 3. En el libro La ciudad de Dios, Agustín de Hipona explica que el diablo fomenta el amor desordenado hacia uno mismo y el desprecio hacia los demás, lo que destruye la verdadera comunión. Para él, el mal no es sustancia, sino corrupción de la voluntad, que se manifiesta en relaciones rotas por orgullo y egoísmo. Tomás de Aquino, por otro lado, en la Suma Teológica, enseña que el diablo no puede forzar la voluntad, pero sí tentar y sugerir, influyendo en los conflictos humanos. Él destaca que la caridad es la virtud que más se opone a la acción del maligno en las relaciones. Otro peldaño de la estrategia del enemigo para romper la armonía está en la oración. Es increíble, pero el enemigo logra desviar la verdadera intención de la oración sincera, convirtiéndola bien sea en espectáculo, desviando su propósito hacia el orgullo o la vanagloria. Jesús mismo advirtió: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6, 5 y 6. Aquí el Señor nos habla de lo importante de la intimidad con Dios. La oración como recurso de comunicación es íntima y profunda, contemplativa y sublime, pero al mismo tiempo práctica y eficaz.
Cuando ustedes oren, continuó el Señor, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Mateo 6:7. Los rezos son fórmulas intelectuales que no manifiestan el sentir del corazón. El diablo ha permeado tanto esto que mucha gente de rodillas tiene temor de hablar con sus palabras a Dios, menos de pedir por las cosas reales de la vida. Creemos que Dios escucha las retahílas que repetimos a toda velocidad y sin sentido de pertenencia, porque rezar es sencillamente cumplir con el requisito. Otro aspecto en la oración es que el enemigo ha logrado darnos un cierto sentido de espiritualidad superior. A veces nos creemos más cercanos de Dios y entonces oramos por las personas que amamos, pero en realidad oramos es por la idea que tenemos de lo que esperamos que sean sus almas. Oramos por el carácter, el genio, la respuesta que creemos ver o recibir. Oramos así como: Señor, cámbiale su modo de hablar, o su manera de hacer determinada tarea, o cómo mueve sus manos, Señor, cuando habla porque me fastidia. Señor, haz que huela bien. En fin, oramos por lo que deseamos en nuestro egoísmo natural, lejos de una verdad espiritual. Santiago escribió: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no lo piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Santiago 4, del 1 al 3. Por supuesto, es imposible impedir que rece por su madre, le escribió el tío a su odiado sobrino. Odiado porque el diablo no tiene amor. Pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por el de su reino. De ahí se derivan dos ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, puede conseguirse que haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregando las heridas del día para que escuecen más, incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no es nada difícil y te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria. Y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lengua puntiaguda con quien desayuna. Con el tiempo, puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podrá influir en su tratamiento con la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad, sin el menor escrúpulo. Esto es lo que el enemigo, bajo la pluma inspirada de C.S. Lewis, le recomienda a las huestes de maldad que influencian la conducta de los humanos para hacer visibles los errores de los otros y así creer que oramos por ellos cuando en realidad oramos por nuestro propio egoísmo. Es que la estrategia del diablo en la oración no es impedirla directamente, sino corromper su intención. De comunión a exhibición, de humildad a orgullo, de búsqueda de la voluntad de Dios a satisfacción del deseo propio, de sinceridad a distracción y rutina vacía. Ora conmigo. Señor, cada día entendemos más la guerra por la conquista de la tierra que debemos librar quienes nos hemos rendido a tu gobierno. Nuestra lucha es interna. Debemos, Señor, aprender a depender de tu dirección, que tu palabra sea la luz que ilumina nuestro comportamiento. Ayúdanos a amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Guíanos en la manera de protegernos los unos a los otros, pues nuestro enemigo no es quien conmigo vive, sino quien vive en mí. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar.
Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.